Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Os mando saludos de parte de todo el equipo. Hoy tenemos el placer de contar con Fernando Malcum, que viene a ofrecernos una charla titulada La reencarnación en el destino de los seres humanos. Nuestro invitado es investigador y conferenciante colombiano, autor de libros como Física cuántica y espiritualidad, Anatomía de los cuerpos etéricos y astral o El profeta Maya. Imparte talleres sobre temas como, por ejemplo, ciencia, espiritualidad, la evolución de la conciencia, la estructura de la mente, la función del ego, las leyes del universo, física cuántica y alquimia, la cultura maya o la cultura egipcia, entre otros temas, y en diferentes ciudades de América y Europa. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado y a su conferencia, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer con pequeños gestos, como por ejemplo, dejando un me gusta debajo de este vídeo o un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones estaréis, por un lado, colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo estaréis haciendo que este contenido, que esta información llegue a más personas en todo el mundo. También, por otro lado, antes de darle la palabra, de saludar a nuestro invitado, recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado. En esta ocasión tenemos a Fernando Malcum, que viene a ofrecernos una charla titulada La reencarnación en el destino de los seres humanos. Vamos a saludarlo, vamos a darle paso. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo están todos en sus casas viendo esta transmisión? Me da mucho gusto llegar hasta ustedes hoy. Bien, pues encantada de que estés aquí con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte. Ok. Bueno, resulta que todos los seres humanos somos distintos y todos tomamos decisiones muy distintas porque cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias muy distinto, único y original. Solo que no sabemos que nuestro sistema de creencias contiene una mezcla de información verdadera y falsa. Creemos que toda la información que tenemos es verdadera. Y no lo sabemos porque el ser humano no tiene la capacidad para diferenciar al escucharlo qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Por eso existe la mentira, la desinformación, la calumnia, la propaganda malintencionada, los dogmas, etcétera. Y esa es la información que nosotros usamos para fundamentar las decisiones que tomamos para responder ante las situaciones y las experiencias de la vida. Entonces, tampoco sabemos que en el universo está asentado, que el universo está asentado en una piedra fundamental, que es que lo falso siempre produce sufrimiento y lo verdadero siempre produce armonía. Por eso, siempre que usemos la información falsa, que nosotros creemos verdadera, vamos a obtener sufrimiento porque nos induce a tomar una decisión equivocada, una decisión incorrecta. Eso quiere decir que el resultado que obtenemos en la vida, positivo o negativo, depende de las creencias que estamos usando, verdaderas o falsas, que utilizamos para fundamentar las decisiones que tomamos todos los días en la vida. Si la información que usamos es falsa, el resultado siempre será de sufrimiento. Por el contrario, si la información es verdadera, el resultado siempre será de armonía. Ahora, eso quiere decir que solo podemos localizar las falsas creencias que tenemos instaladas en nuestra mente por el caos, el conflicto, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la escasez, la soledad que producen como resultado en nuestra vida. Eso quiere decir que el sufrimiento nos va a indicar que tenemos una falsa creencia o una falsa conducta que lo produjo. El sentido del sufrimiento es revelarnos eso, que tenemos una falsa creencia o una falsa conducta, que necesitamos trascenderla, que necesitamos identificarla, que necesitamos lograr que se revele. Pero solo podemos identificarla cuando recordamos, analizamos y reflexionamos sobre lo que hicimos para generar ese resultado negativo que ninguno de nosotros esperaba, porque
actuamos convencidos de que hicimos lo mejor que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, cuando recordamos lo que pensamos, la información que usamos para tomar la decisión equivocada, es cuando nos damos cuenta que actuamos en contra del universo, del orden del universo, para obtener el sufrimiento que experimentamos. Entonces, los falsos pensamientos se basan en información falsa, en prejuicios, en supersticiones, en calumnias, en mentiras o en estados de no ser. Hay estados de ser y hay estados de no ser. Estados de no ser como la vergüenza, la culpa, la apatía, la tristeza, el miedo, el orgullo. Y las falsas conductas son aquellas conductas que son ácidas, cuando somos reactivos, egoístas, agresivos, promiscuos, o que tenemos conductas generadas por apegos que tenemos. Entonces, solo son los resultados que producen nuestros pensamientos, nuestras decisiones, los que nos permiten diferenciar qué es lo verdadero de lo que es falso. Son esos resultados los que nos permiten encontrar cuáles son las verdades que sustentan y ordenan la realidad. Son esos resultados los que nos revelan que el universo tiene unas reglas de juego y tiene unas leyes que ordenan la realidad con el objeto de mantener la armonía entre la infinita diversidad que nos rodea. Eso quiere decir que nosotros estamos actuando en base a un método de prueba y error. Tomamos una decisión creyendo que estamos tomando la decisión basados en una información verdadera y la vida nos dice si eso es cierto o no. Ese método de prueba y acierto y error es el que nos revela las cualidades esenciales del amor. Porque en el fondo lo que venimos a aprender en este mundo son las cualidades esenciales del amor, como la neutralidad, la libertad, la incondicionalidad. La incondicionalidad es muy importante. En algún momento, en alguna vida nos toca aprender incondicionalidad, que es esa cualidad que permite que un ser humano no pretenda cambiar a nadie para apoyarlo cuando experimenta las dificultades que producen sus errores. O sea, nosotros no queremos cambiar a nadie al que amamos incondicionalmente. Estamos firmes y a su lado para ayudarlo en el momento en que los errores que comete lo lleven al sufrimiento y a los problemas que trae la vida. Quiere decir que la incondicionalidad es apoyo sin condiciones. Es prestar servicio y ayudar a los que nos rodean en cualquier circunstancia. Quiere decir que la incondicionalidad es amar sin esperar amor a cambio. Entonces ese es uno de los aprendizajes. La flexibilidad es otro de los aprendizajes. El respeto por los demás, por los intereses, las necesidades y la autonomía de los demás, que nos lleva a escucharlos en alta conciencia, sin interrumpir y sin terminar sus frases. Ese es el tipo de respeto que necesitamos tener por los demás. O la tolerancia por lo que es distinto a nosotros. La serenidad para actuar con confianza en el porvenir, con sosiego y con dulzura en el trato por las personas que nos están rodeando. Por supuesto que todas esos aprendizajes que no se aprenden en una sola vida, todas esas cualidades, esos dones, esas virtudes y esas habilidades no se adquieren en una sola vida. Entonces, es la experimentación del sufrimiento que producen nuestras decisiones equivocadas lo que nos permite discernir qué conductas y qué información nos produce resultados de armonía y qué conductas o qué información nos produce resultados de sufrimiento. Esa es la manera que en una realidad como la que vivimos nosotros, heterogénea, nos podemos convertir en creadores de realidades perfectas o en generadores permanentes de armonía. Ese es el objetivo de la vida, porque es aprendiendo a ser amorosos que nosotros podemos contribuir a la manifestación eterna de diversidad en el universo y en la realidad, que es lo que busca el único ser habiendo creado el universo y habiendo creado la realidad. Entonces, para aprender esas características esenciales del amor y para encontrar las falsas creencias y las falsas conductas que tenemos instaladas y con las que actuamos en la vida, es que todos tenemos un destino. Es un proceso que nos permite
valorar el orden en el que existimos y que nos ayuda a convertirnos en seres amorosos, en seres humildes, tolerantes, flexibles, respetuosos. Ese destino garantiza que la evolución de nuestra conciencia se produzca y que no exista de ninguna manera en el universo la involución, que no podamos perder las comprensiones que hemos acumulado a lo largo de las experiencias, no solo en una sola vida, sino en muchas vidas. Porque el ser humano solo comprende lo que es verdad o lo que es cierto, lo que es sabiduría, solo lo comprendemos a través de la experiencia en carne propia. Porque es la vivencia la que nos hace surgir en nuestro interior esa comprensión, esa verdad. Ella surge en nuestro interior. No puede ser el resultado del conocimiento o de la experiencia ajena. Por eso es que el destino, entonces, es una sucesión de experiencias y de estados que nosotros necesitamos vivir para ante ellos tomar decisiones e ir acumulando comprensión sobre el orden y el amor a través de los resultados que esas decisiones producen en nuestra vida. Ese es el destino. Por supuesto que cada uno tiene un solo destino, un único destino, un destino individual. Y también tenemos una sucesión de experiencias y estados que son comunes, de alguna manera, a todos los seres humanos. Esas experiencias y estados necesitamos vivirlas para ir acumulando, como les dije, comprensión sobre el orden y el amor. Entonces, cada ser humano, como somos únicos y originales y todos somos distintos, ninguno de nosotros vive la misma experiencia porque todos somos distintos, pensamos distinto, tomamos decisiones distintas. Así sea muy parecida o la misma experiencia, la que estamos viviendo, la sentimos de manera muy distinta. No produce los mismos estados interiores ni produce las mismas interiores en todos nosotros. Entonces, por eso es que cada uno ve la vida, toma decisiones y experimenta de manera muy distinta. El destino, entonces, es una sucesión de experiencias que vivimos todos los seres humanos en esta realidad de contrastes en la que estamos, de estados opuestos que experimentamos para facilitar la adquisición de una sucesión ordenada de comprensiones. O sea, el destino es lo que nos permite ir acumulando certezas, lo que nos permite ir acumulando sabiduría, y eso nos va permitiendo a todos los seres humanos transformar un animal instintivo e ignorante en un ser de luz, en un maestro ascendido. Tenemos también muchos temas comunes que tenemos que aprender entre todos. En ese camino hacia la cima de la misma montaña que todos ascendemos por distintos caminos, ¿no? Pero, sin embargo, todos tenemos un destino mayor y un destino menor. Vamos a hablar primero del destino mayor, porque el destino mayor de alguna manera es el destino que es común a todos los seres humanos porque es el aprendizaje de esas cualidades esenciales del amor y del orden, que son los que permiten la llegada de la felicidad y de la armonía a nuestras vidas. Entonces todos tenemos un destino mayor que determina y ordena una sucesión de experiencias en muchas vidas. En una sola vida no podemos aprender lo que necesitamos aprender. Y esa sucesión de experiencias en muchas vidas va haciendo que nosotros cada vez tengamos más información, más energía, más capacidad de manifestación, o sea, más conciencia, hasta que llegamos a iluminarnos. Y el ser humano se convierte en un ser de luz. Entonces nosotros vamos acumulando comprensión a través de la reencarnación. El destino mayor tiene que ver con la acumulación de comprensión a través de la reencarnación. Porque definitivamente no podemos aprender todo sobre el universo en una sola vida. Es como pretender que un niño de kinder aprenda primaria, bachillerato, máster
y PhD en Kinder. Eso es imposible. Requiere de una sucesión de cursos y de experiencias que le van permitiendo ir acumulando comprensión y sabiduría sobre la realidad. Entonces, el destino mayor nos permite tener una sucesión de puntos de vista totalmente distintos, identidades totalmente distintas, cuerpos distintos, una sucesión de lugares en los que encarnamos completamente distintos y una sucesión de condiciones socioeconómicas, culturales, religiosas, políticas, sociales, totalmente distintas. Ese es el objetivo de la reencarnación, que tengamos experiencias totalmente distintas, incluso contradictorias, contrastantes, escogidas entre las infinitas probabilidades que pueden suceder en una vida en cambio constante que tenemos todos nosotros desde el momento en que encarnamos. Es así, en esas experiencias y en esa sucesión de vidas. Disculpa, Fernando. Sí. Disculpa que venga, pero tu imagen ha quedado congelada. ¿Está la imagen congelada? Sí, se te oye muy bien, pero de momento tu imagen se ha quedado congelada. Entonces, no sé si que sea mejor que cierres el Hangout y vuelvas a entrar. Sí, voy a cerrar y vuelvo a entrar. Vale. Bien, pues mientras nuestro invitado trata de solucionar la pequeña incidencia, es el momento de recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, difundir conocimiento humano y por otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya lo tenemos aquí y efectivamente ahora ya se ha recuperado la imagen. Okay. Así que podemos continuar. Lo falso también nos descompone la señal de televisión. Bien, bueno, así acumulamos, así es como vamos acumulando sabiduría, acumulamos sabiduría y certeza sobre el propósito de la vida. O sea, es a través de las experiencias en muchas vidas que vamos acumulando sabiduría y certeza sobre para qué encarnamos, qué es la conciencia. ¿Que realmente somos seres temporales o somos seres eternos? ¿Qué es el gozo de ser? ¿Qué es la maravilla de crear o de experimentar? El gozo de interactuar con los demás y con el universo y con la realidad. Todas esas vivencias nos van permitiendo acumular dones, nos van permitiendo crear virtudes y desarrollar habilidades que nos van mejorando como personas, nos van mejorando individual y colectivamente. Así poco a poco es que llegamos a la máxima perfección en cada etapa. Eso nos va permitiendo experimentar una transformación fundamental a un nuevo estado de ser. Vamos elevándonos en nuestro nivel de conciencia, vamos pasando por 7 niveles de conciencia en el destino mayor. Y el ser humano se va transformando, poco a poco va adquiriendo, como les decía, dones, virtudes y habilidades. Cada vez es más tolerante, flexible, respetuoso, amoroso, hasta que en una última reencarnación nos convertimos en un ser de luz. Esas innumerables experiencias, innumerables errores, innumerables aprendizajes, es lo que produce la evolución de nuestra conciencia. La evolución es un proceso que nos mejora individualmente a cada uno de nosotros y que ese proceso de mejora individual enriquece simultáneamente al único ser. El único ser exhala inocencia e inhala sabiduría. Y los que transformamos la inocencia en sabiduría somos nosotros. Eso es lo que nos va permitiendo transformarnos y que nos va permitiendo enriquecer al único ser, ampliar su memoria, porque todos los eventos y las situaciones, las decisiones, las acciones que tomamos como seres humanos quedan grabadas en los registros akáshicos, que son la memoria de Dios.
Obviamente que todo el discernimiento que encontramos y la sabiduría que acumulamos permanece en esa gran memoria o en esa gran mente o en esa gran conciencia infinita y eterna. Entonces, los seres humanos en ese destino mayor nos demoramos aproximadamente entre 700 y 1000 reencarnaciones. Esas son el número de reencarnaciones que nos toma como seres humanos convertir un animal ignorante en un más entendido. En tiempo podemos decir que nos toma alrededor de 39.000 años. En un universo que tiene 100.000 millones de soles, que danzan girando sobre sí mismos. Es un escenario absolutamente maravilloso en el que nosotros existimos. Algunos seres humanos viven esa transformación, esa evolución de su conciencia, esa adquisición de sabiduría y certeza en 700 vidas. Y otros necesitan más tiempo, un 50% más de tiempo en algunos casos, y se toman 1000 vidas. Pero la conciencia es siempre ascendente. El proceso evolutivo es siempre ascendente. No existe la involución, porque si no viviríamos en una realidad de arenas movedizas, en el que a pesar de que hayamos encontrado comprensiones, en un error futuro podríamos devolvernos otra vez a estados pretéritos en los que habríamos perdido la comprensión que hemos adquirido. Eso no es cierto. Esa transformación y esa evolución no se pierde jamás, porque la involución de la conciencia no existe. Sin embargo, la etapa como ser humano no es eterna, porque, como les decía, la evolución es siempre ascendente y no existe el que no exista la involución, lo garantiza. Es una curva, es una línea, es una escalera siempre ascendente. Entonces nosotros encarnamos en el planeta Tierra porque nos correspondió ese colegio. A uno le corresponde el colegio del planeta Tierra hasta cuando se gradúa de bachillerato. Después puede cambiar de colegio para matricularse en la universidad y después puede volver a cambiar de colegio para matricularse en máster o en PhD. A medida que vamos elevando nuestra conciencia, el nivel de nuestra conciencia y construyendo dones y virtudes en nuestro interior, nos vamos haciendo correspondiente con sociedades de mayor nivel de conciencia. En esos 39.000 años, el sistema solar da giro y medio alrededor de las Pléyades. Cada giro cósmico, se llama un año cósmico, dura 25.960 años. A los mayas, que no les gustaban los números con fracciones, lo aproximaron a 26.000 años. Y en esos 26.000 años, el planeta Tierra pasa por 12 eras zodiacales, las 12 eras zodiacales de los egipcios o las 13 eras zodiacales de los mayas. La de los egipcios dura 2.160 años en atravesar cada sector del espacio y la de los mayas dura 2.000 tunes o 2.000 años en atravesar cada sector del espacio, pero el recorrido es exactamente el mismo, simplemente el rango para cada cultura es distinto. Al final de ese intervalo siempre sucede un cataclismo. A los 26.000 años sucede un cataclismo que destruye todo lo que el hombre ha logrado construir sobre la Tierra. Hace 13.000 años fue el cataclismo anterior y muere la humanidad para renacer en un siguiente ciclo cósmico, para crear un nuevo orden que permita tener experiencias totalmente distintas. Al Padre no le interesa que una sociedad se desarrolle eternamente sobre el planeta, porque llega un momento en que el desarrollo y la organización social impiden el cambio. La sociedad se cristaliza y en ese momento, al cristalizarse la sociedad, las experiencias de comprensión, la diversidad de experiencias de comprensión se convierten en homogéneas. Entonces, ese no es el objetivo del universo. Nosotros vivimos en una realidad que es heterogénea. Todos somos únicos y originales. Hay 7.500 millones de seres humanos y ninguno es un clon del otro. O sea que, igual que el ser humano tiene muchísimas vidas, 700 a 1000 reencarnaciones,
y no tenemos una sola que pueda durar 39.000 años, sino muchísimas vidas de 80, 100 años. La humanidad tiene una vida de 26.000 años. Cada 26.000 años cambia el orden sobre la Tierra. Y eso tiene que ver con el destino mayor. Entonces nosotros estamos un ciclo, 25.920 años o 26.000 tunes, en el mismo desarrollo del hombre sobre la Tierra, y luego estamos medio ciclo en un nuevo desarrollo. De esa manera, el universo garantiza que el ser humano tenga comprensiones totalmente distintas, que haya diferentes tipos de organizaciones sociales. Es muy distinta la organización social que existió en la Atlántida, que fue destruida por el diluvio universal, a la que existe en este momento. Entonces, el hombre está reencarnando repetidas veces en un ciclo cósmico y medio ciclo cósmico más, para poder experimentar dos órdenes totalmente distintos, como la era Atlante y la era actual. Eso está contenido dentro del destino mayor de todos los seres humanos. Nosotros, en ese recorrido de 39.000 años, reencarnamos bajo la influencia energética de todas las constelaciones zodiacales por las que va pasando el planeta Tierra. Esas constelaciones zodiacales están organizadas por arquetipos, por conciencias distintas, por energías. Las estrellas y los soles que allí en ese sector del espacio se encuentran irradian diferente tipo de energías que producen en el ser humano que está encarnando sobre la Tierra diferente tipo de atributos de carácter y de personalidad. Entonces, eso también ayuda a la diversificación del ser humano. Reencarnamos entonces en lugares muy distintos, rodeados de personas muy distintas, en distintas razas, en distintos cuerpos, con niveles de recursos muy distintos, en distintas organizaciones sociales, en distintas ciudades, etc. Ese es el objetivo de la reencarnación, porque eso es lo que enriquece la conciencia, la experiencia en esa extraordinaria diversidad, la toma de decisiones en esa extraordinaria diversidad, porque es la diversidad la que enriquece nuestra conciencia. Gracias a ella es que nos volvemos más sabios. Gracias a ella es que aprendemos a respetar, a tolerar, a ser incondicionales, flexibles, amorosos, respetuosos, a ser más serenos, más neutros. En ese proceso, el destino mayor determina que nosotros vayamos ascendiendo por 7 niveles de conciencia distintos. 7 niveles de conciencia que cambian definitivamente y cualitativamente la información con que el ser humano trabaja en cada uno de esos niveles, de esos 7 niveles. Cada uno corresponde a un chakra, a uno de los 7 chakras, cada uno corresponde a uno de los 7 colores en que se descompone la luz al atravesar un prisma de cristal. Nosotros ascendemos por 7 niveles básicos de conciencia que tienen a su vez en su interior 7 subniveles de conciencia. O sea que en realidad existen 49 niveles de conciencia. El ser humano pasa por cada uno de esos 49 niveles de conciencia en el proceso evolutivo de 700 a 1000 reencarnaciones, que le toma más o menos 39.000 años. Cada nivel de esos básicos de conciencia, de uno de los 7 niveles de conciencia, utiliza un chakra, uno de los 7 chakras, de manera habitual. Ese chakra le permite obtener un máximo de energía vital y al mismo tiempo en ese nivel de conciencia tiene unos códigos y unas creencias sobre cómo funciona la realidad que son propios de cada nivel de conciencia. A medida que nosotros vamos encontrando más información, vamos subiendo de nivel de conciencia y vamos encarnando en una de las 7 razas, porque así experimentamos las características esenciales tan distintas que tienen. Unas están enfocadas al hacer, las razas, y otras están enfocadas en el ser. En el este del planeta, el ser humano está enfocado en el ser, y en el oeste del planeta o en el occidente estamos enfocados en el hacer. En ese proceso que maneja el destino mayor, tenemos una enorme cantidad de experiencias de muerte cercana. Nos suicidamos,
aprendemos a incubar sueños lúcidos, aprendemos a tener viajes astrales, aprendemos a activar nuestros sentidos superiores. Es la vida, es esa vida maravillosa que todos vivimos, la que se sucede, la que la vida nos da la oportunidad de experimentar. Son todas las creaciones que nosotros podemos llevar a cabo y manifestar en nuestra propia vida, en relación y en interacción con las personas que nos rodean. Tenemos en el destino mayor determina que todos tengamos un maestro ascendido que guía nuestro proceso evolutivo de conciencia. Él supervisa entre vidas, cuando nosotros morimos, entre vidas, supervisa la escogencia de la secuencia de experiencias de aprendizaje que vamos a vivir en la siguiente vida. Experiencias que nos van a ayudar a transformar nuestra instintividad y nuestra animalidad en luz, en conciencia, en certeza y en discernimiento. Entonces, el destino mayor organiza toda nuestra cadena de reencarnaciones, pero también tenemos un destino menor. Ese destino menor solamente determina lo que vamos a vivir en la siguiente vida. Es como en la universidad. Nosotros entramos a la universidad a estudiar medicina o arquitectura o cualquier carrera y tenemos un destino en esa universidad. Tenemos que ver una serie sucesiva de materias y de temas en 5 años. Semestralmente vamos tomando una serie de temas que nos van capacitando y nos van convirtiendo en sabios en esa carrera que decidimos estudiar. El destino mayor es todas las materias que tenemos que ver. El destino menor son las materias que vamos a ver en cada semestre. Entonces, el destino mayor organiza toda la cadena de reencarnaciones, ayudado por un ser de luz, por un maestro ascendido, que es un ser humano que ya terminó su proceso evolutivo de conciencia y que hoy día está convertido en un ser de luz y que le corresponde enseñar durante 39.000 años lo que aprendió durante los 39.000 años anteriores. Esa es la manera como funciona la realidad. O sea, todo el que aprende tiene que enseñar. Entonces, el destino mayor organiza toda nuestra cadena de reencarnaciones y el destino menor, solo cuál será nuestra siguiente vida. El destino menor entonces define cuáles son las características que va a tener nuestra vida. ¿Qué circunstancias vamos a experimentar? ¿Cuáles son las correspondencias que vamos a necesitar para crear las experiencias a través de las cuales vamos a obtener las comprensiones que nos van a permitir entender lo que es, comprender lo que es el orden y lo que es el amor? O sea que el universo está basado en la libertad y en el libre albedrío. La libertad es interior y el libre albedrío está relacionada con todos los seres que existen a nuestro alrededor. Entonces, el universo no enseña diciéndole a todo el mundo en el planeta Tierra, a las 9 de la mañana tenemos todos clase de humildad. Esa no es la manera como el universo enseña. El universo nos permite ser totalmente libres, crear el sistema de creencias que nosotros decidimos escoger a nuestros padres, escoger el lugar donde vamos a nacer, escoger las relaciones que vamos a tener, escoger antes de encarnar, escoger el cuerpo que vamos a tener y escoger los recursos que vamos a disponer. Se llaman las correspondencias de aprendizaje. Eso nos va a permitir aprender esas correspondencias de aprendizaje. Pero la manera como enseña el universo es que nos permite escoger qué falsa información, creadora de falsas creencias, que vamos a considerar como verdades. Ese nacimiento en el lugar que escogemos nos va a implantar para crear un sistema de creencias que tiene una mezcla de información verdadera e información falsa. Cuando nosotros usamos esas falsas creencias para fundar nuestras decisiones, nos van a llevar a cometer errores y ya sabemos que todo error produce conflicto y sufrimiento. El universo funciona de tal manera que, queriendo evitar que ese sufrimiento se repita en nuestra vida,
buscamos qué pudo haber generado ese sufrimiento. Entonces nos forzamos a devolver la película de la vida y a mirar qué decisiones tomamos, qué pensamientos estuvimos albergando en nuestra mente, qué conductas tuvimos para haber creado ese resultado equivocado y de sufrimiento que estamos experimentando. Entonces, lo que hacemos es que recordamos y analizamos qué acciones y qué decisiones produjeron el sufrimiento que estamos experimentando. Eso nos hace tomar conciencia y nos permite localizar la falsa creencia que nos indujo a tomar la decisión equivocada, a reemplazarla por información verdadera. Entonces, además de que el destino menor determina las correspondencias, el lugar donde vamos a nacer, el padre y la madre que vamos a tener, las relaciones que vamos a tener, el cuerpo, el estado de salud y la sexualidad que vamos a tener, además de eso, los recursos de que vamos a disponer, también esa es una cantidad de información que recibimos de nuestros padres y de la cadena de nuestros antepasados, que vienen con una cantidad de falsas creencias y de falsas conductas que nosotros recibimos entre los 0 y los 7 años. Entonces, no solamente esa información, el universo permite que se implante en nuestra mente, sino también determina que sucedan una serie de eventos de destino o de situaciones muy difíciles. Yo las llamo el rayo despendejador, porque en realidad es un rayo despendejador que le cae al ser humano. Es una dificultad inesperada que cambia por completo nuestra vida, el orden que existía en nuestra realidad, y permite que el ego que estaba a cargo de nuestra personalidad colapse. La única manera que nosotros podamos construir un nuevo ego más trascendente, más amoroso, más respetuoso, es que el ego que tenemos a cargo de la personalidad en el momento que estamos viviendo colapse. Y para que colapse, el universo nos manda el rayo despendejador. Un evento de destino, una dificultad inesperada que está atada al movimiento de los planetas por el espacio alrededor del planeta Tierra. Cuando uno de esos arquetipos encarnados en un planeta se acerca a la Tierra, activa uno de esos eventos de destino en nuestra vida. Y los eventos de destino normalmente están asociados a los apegos que construimos en la vida. Todo apego viene en combo con el rayo despendejador. O sea, el que construye un apego tenga la seguridad de que el universo se lo va a quitar súbitamente en un momento en el que está más seguro, se siente más seguro de ese apego a su alrededor. Eso hace que el ser humano entre en la noche negra del alma. El evento de destino produce un enorme sufrimiento, calcina el ego, lo satura y lo hace colapsar. En ese momento, la mente toca fondo. Los alquimistas medievales llamaban a este proceso el nigredo. El nigredo es cuando el alma, abrumada por el dolor y el sufrimiento que la pérdida de ese apego representa en su vida, entra en la noche negra del alma y la lleva a concluir que definitivamente no sabemos cómo ser feliz, que somos ignorantes y que necesitamos información que nos ayude a salir del problema que tenemos. Ese evento de destino, al hacer colapsar el ego, nos permite abrir la mente y nos permite aceptar y valorar información de sabiduría que nuestro maestro ascendido, el que está guiando nuestro proceso evolutivo, nos envía por sincronicidades en el momento en que llegamos a ese punto que llamamos el punto de saturación de sufrimiento. El punto de saturación de sufrimiento es el punto más importante en la vida de un ser humano. Entonces, el destino menor está armado por las 4 correspondencias de destino. Ya sabemos que hay un destino mayor, un destino menor y unos eventos de destino que nos afectan la vida. El destino menor determina las 4 correspondencias de destino. ¿Cuáles son? Nuevamente repito, el lugar de nacimiento, la familia en la que nacemos, el cuerpo y la salud y la sexualidad que vamos a utilizar y los recursos que heredamos de la familia
en la que encarnamos. Esas 4 correspondencias le van a dar forma a nuestro carácter. Van a implantar las falsas creencias, las limitaciones mentales y las supersticiones que vamos a usar en la vida que está comenzando o que está a punto de comenzar. Esas 4 correspondencias implantan las características que diferencian e individualizan a todos los seres humanos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que heredamos al nacer? Nos las instalan las 4 correspondencias. No son esas características, no son el resultado de la mala suerte o de un castigo divino o del karma. No, son escogidas por nosotros antes de nacer para que podamos tener las experiencias que van a generar la comprensión que venimos a encontrar sobre cómo funciona la realidad, sobre cómo funciona el orden y sobre cuáles son las características esenciales del amor. Esas 4 correspondencias programan nuestro ego, ese sistema de creencias que vamos a utilizar para fundamentar las decisiones que tomamos ante los eventos que nos trae la vida. Y los eventos que nos trae la vida no suceden por casualidad. Son eventos que necesitamos y dificultades que necesitamos para que sean oportunidades para que nosotros encontremos las falsas creencias y las falsas conductas y las transformemos en verdades, las transformemos en dones, en virtudes, en habilidades, las transformemos en sabiduría. En sabiduría, esa sabiduría que es la que nos va a permitir encontrar la felicidad y convertirnos en creadores de realidades perfectas, o sea, en maestros ascendidos, en seres de luz. Entonces esas correspondencias programan nuestro ego, programan el sistema de creencias y que vamos a utilizar para fundamentar las decisiones, y esa programación sucede desde el momento que nacemos hasta cuando cumplimos 7 años. En esos 7 años se programa en nuestra mente nuestro sistema de creencias. A los 7 años se dice que se adquiere el uso de razón. En realidad, lo que adquirimos es el uso del ego, del sistema de creencias más la personalidad que hemos encontrado en esos 7 años, que nos han implantado en esos 7 años. Creo que alcanzamos a tener tiempo para hablar solamente de una de las correspondencias. Voy a hablar de la correspondencia del lugar. La correspondencia del lugar es la posición geográfica y el medio ambiente que escogemos para nacer. Lo escogemos en base a la comprensión que queremos encontrar, en base a la verdad que queremos encontrar y a la falsedad que ese lugar y a las falsas creencias, las falsas conductas, los prejuicios, las supersticiones que ese lugar nos va a implantar. O sea que la posición geográfica y el medio ambiente lo escogemos para recibir la influencia de la cultura de ese lugar, de su nivel socioeconómico, de su religión predominante. Esas características únicas y originales de ese lugar son las que van a programar la información que nosotros vamos a utilizar para fundamentar nuestras decisiones. Las costumbres sociales, las supersticiones que tiene el lugar donde nacemos. ¿Cuál es el paradigma científico predominante en ese lugar? ¿Cuál es la idiosincrasia de las personas que viven en ese lugar? ¿Y cuál es la herencia histórica y cultural que ese lugar nos va a aportar al sistema de creencias y a nuestra personalidad? ¿Cuál es el modelo de la realidad que los seres humanos que tienen en ese lugar nos van a implantar? Porque es muy distinto nacer en Varanasi, India, que nacer en Bogotá, Colombia. Entonces, el nivel de conciencia promedio de la población en el lugar donde nacemos, la ciudad, el barrio y la casa donde vamos a nacer, la casa en que viviremos. La naturaleza predominante a nuestro alrededor va a determinar nuestro carácter, le va a dar forma a nuestra personalidad. El tipo de educación y los maestros que nos van a corresponder van a definir el tipo de conocimiento y la mezcla de información verdadera y de falsa que nos corresponde experimentar en esta vida. Entonces, cuando un ser humano valora la correspondencia del lugar, salir a la calle no le va a producir pérdida de energía vital.
Pero cuando un ser humano no le gusta el lugar donde nació, lo considera una injusticia, un castigo divino, un karma, y rechaza el lugar donde nace, quiere decir que se convierte en el maestro, porque lo escogemos para comprender que solo siendo felices en ese lugar, aprendiendo a amarlo y a aceptarlo y a valorarlo, es que nosotros vamos a ganar energía vital y vamos a encontrar la felicidad que todos anhelamos. Entonces, en ese lugar no venimos a rechazar o a luchar por cambiar la realidad en que nacemos, sino venimos a cambiarnos a nosotros mismos para ser felices en ese lugar. Ese es el objetivo del lugar. El lugar donde nacemos, como les dije, no es el resultado de un castigo divino, de un karma negativo o de nuestra mala suerte, sino que es el escenario que necesitamos para aprender. Entonces, quienes luchan por cambiar la realidad en la que nacen, para ajustarla a como ellos creen que debe ser, siempre sufren. El objetivo no es ese. El objetivo es aceptar la realidad en la que nosotros nacemos y cambiarnos a nosotros mismos para poder disfrutarla y gozárnosla. Porque solo aceptando la realidad en la que nacemos es que podemos ayudar a los que existen con nosotros o coexisten con nosotros en esa realidad a generar consenso y acuerdos para cambiarla o mejorarla si es que queremos. Muchos tienen la falsa creencia que la realidad es injusta. Entonces quiere decir que la correspondencia del lugar en su destino los va a forzar a encontrar información, a buscar información que les permita ver que esa realidad en la que nacieron es perfecta. Y mientras la obtienen, se van a sentir parías y van a estar en sufrimiento permanente. Entonces esas correspondencias, la correspondencia del lugar, y con esto quiero terminar por hoy, porque ya pasaron los 45 minutos que tenía disponible para conversar con ustedes sobre el destino mayor y parte del destino menor. Con eso termino lo que quería contarles y ahora ustedes pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. Pues muchísimas gracias, Fernando, por todo lo que acabas de compartir ahora mismo con nosotros. Antes de pasar a la ronda de preguntas, es el momento de recordarles a todos que si todavía no lo han hecho, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con esta pequeña acción le están diciendo a YouTube que os gusta, le estáis diciendo a YouTube que os gusta nuestro contenido, que os gusta nuestra información y YouTube lo va a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes una información valiosa, un conocimiento valioso, si crees que tienes una experiencia de vida y te gustaría compartirla aquí con nosotros en Mindalia, lo puedes hacer a través de una conferencia o de una entrevista. Así que te invito a que te metas en mindaliatelevisión.com. En el menú superior hay una pestañita que pone colabora, pinchas sobre ella, verás que hay diferentes opciones. Selecciona la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo cuanto antes. Y ahora sí, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Bueno, pues nos dice Cecilia desde Argentina. ¿Podemos detectar si somos almas evolucionadas o jóvenes? Claro que sí, podemos detectarlo básicamente por la cantidad de sufrimiento que tenemos en nuestra vida. Una persona o un alma evolucionada evidentemente no tiene sufrimiento porque tiene una enorme cantidad de sabiduría acumulada, tiene muchas certezas y mucho discernimiento sobre cómo debe actuar para que las decisiones que toma y las acciones que lleva a cabo siempre produzcan resultados de armonía en su vida. Bien, pues vamos a continuar con B4CO, que nos pregunta desde España. Puesto que el tiempo no existe, ¿seguimos una reencarnación tras otra en la historia de manera cronológica a la Tierra? El tiempo sí existe. En la realidad en que nosotros nos encontramos, el tiempo es el que permite la evolución de la conciencia, o sea, la acumulación de experiencias o de instantes sucesivos es lo que nos va permitiendo a nosotros ver cómo funciona la realidad, nos va permitiendo tomar errores, tenemos memoria para poder ver los errores que cometemos y podemos comparar
con lo que está sucediendo en este momento en nuestra vida y nos permite a nosotros encontrar lo que es falso, las falsas creencias y las conductas falsas que necesitamos encontrar y trascender para poder que nuestra conciencia evolucione. Entonces, hay quienes dicen que el tiempo es una ilusión. Realmente el único tiempo que existe es el presente. Es el único tiempo en el que podemos actuar. Eso es un eterno presente en el que nosotros estamos, que está en continuo cambio y transformación permanente. Pero evidentemente el tiempo sí existe. O sea, nosotros vamos cambiando, pasamos por diferentes etapas, somos niños, somos adolescentes, somos adultos, somos ancianos, y en una vida, y en la cadena de reencarnaciones pasamos de una animalidad original reactiva, agresiva, egoísta, a un estado de ser lleno de dones, virtudes y de habilidades que nos permiten siempre obtener armonía en la realidad, nos permiten siempre estar en paz interior y al mismo tiempo relacionarnos e interactuar con los demás de una manera amorosa. Bueno, pues vamos a continuar con Mike desde México. El año pasado me diagnosticaron VIH. He aprendido mucho de mi condición, como de la vida misma, y me gustaría saber si esto quiere decir que en alguna próxima vida todo este aprendizaje ya será inherente a mí. Por supuesto, todas las comprensiones. A ver, vamos a entender algo. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. El alma es el contenedor de todo lo temporal de un ser humano. Es el contenedor del cuerpo físico, es el contenedor del cuerpo etérico, es el contenedor del cuerpo emocional, es el contenedor del cuerpo mental. Ese contenedor que llamamos el alma es el que le permite que la conciencia experimente con lo que es falso. La enfermedad es uno de los elementos con los que experimentamos, que tiene que ver con el contraste y con la falsedad. Nosotros aprendemos por contraste entre salud y enfermedad, entre abundancia y escasez, entre soledad y compañía, entre pertenencia al lugar donde nacemos o sentirnos unos parías que no nos gusta el lugar donde nacemos. Todos son por contraste con las 4 correspondencias que vimos en esta charla que hemos tenido, ¿verdad? Pero entonces, una enfermedad, lo que está mostrándole al ser humano, el cuerpo le muestra al ser humano cuál es el error, la falsa creencia, la falsa conducta que cometió para perder la salud. Y eso obviamente va a producir una gran cantidad de comprensiones. Esas comprensiones las acumula nuestra alma, y en procesos que tienen lugar después de la muerte, nosotros después de la muerte, en compañía de nuestro maestro ascendido, de nuestro guía, repasamos las experiencias desde el punto de vista emocional y mental y encontramos las comprensiones que esa vida nos da. En ese proceso desocupamos en el alma el cuerpo emocional y el cuerpo mental y le entregamos a nuestro espíritu las comprensiones que hemos adquirido. En ese proceso, entonces nuestro espíritu, que es la parte eterna nuestra, que no baja a experimentar con lo falso, porque el espíritu no puede trabajar con lo falso, él solamente recibe y acumula verdades, comprensiones y sabiduría y certezas. Entonces, el espíritu acumula esa comprensión que se adquirió a través del error, a través del sufrimiento, la acumula convertida en sabiduría y en certeza de cómo no debo actuar para que no vuelva a caer en la escasez, en la pobreza, en la enfermedad, en la soledad. Entonces, en el momento en que hemos decidido cuál es la comprensión que vamos a utilizar en la siguiente encarnación, nosotros encarnamos, nacemos, se gesta nuestro cuerpo, se gesta nuevamente nuestra alma, que se carga con las comprensiones. En el momento del nacimiento entra el espíritu al cuerpo, al alma, y hace contacto con el alma.
y le instala en la zona de alta comprensión todas las verdades y las comprensiones que hemos obtenido en toda la cadena de reencarnaciones. Las instala como dones. Es una persona que tiene el don de la alegría, o que es una persona muy íntegra, es una persona, o como una habilidad, pinta de una manera extraordinaria, toca piano de una manera extraordinaria, ¿sí? O como virtudes, maneras de comportarse de una manera súper armoniosa, que por supuesto le permite encontrar de una manera más fácil la felicidad en la vida que está encarnada. Entonces, por supuesto que los errores y las condiciones y las dificultades, que en realidad no son dificultades, sino oportunidades para encontrar verdades, como el mismo persona de México que preguntó, esas dificultades en realidad son oportunidades para el crecimiento y para encontrar las falsas creencias con las que se produjo el sufrimiento, las falsas conductas con las que se produjo el sufrimiento, y para acumular sabiduría que le vamos a entregar a nuestro espíritu en procesos que tienen lugar después de la muerte. Bien, pues vamos a continuar con Claudia, que pregunta, ¿existen unas almas más jóvenes que otras? ¿Cómo se va produciendo la reencarnación? ¿Cómo Dios las va creando? Sí, hay almas más jóvenes que otras porque han reencarnado menos veces. Unas han reencarnado más veces y otras menos veces. Menos veces unas, las más jóvenes, y más veces las más adultas, las más maduras. El único ser está permanentemente respirando. Él exhala inocencia. O sea, exhala conciencias inocentes que bajan a la realidad en la que existimos a encontrar información y a cambiar cualitativamente a través de las experiencias en lugares distintos, con cuerpos distintos, relaciones distintas, recursos distintos. Bajamos a eso, a experimentar, a encontrar comprensiones. En cada vida vamos a encontrar una comprensión sobre el orden, una comprensión o varias, dependiendo del número de experiencias y dificultades que hayamos decidido tomar en esa vida. Entonces, pues por supuesto que las almas más jóvenes tienen más problemas porque tienen menos información de sabiduría acumulada. Apenas están cometiendo errores en su cadena de reencarnaciones. Apenas están comenzando a meter la pata. Apenas están adquiriendo la información que necesitan para que eso no suceda. Una vez que el proceso de emanación del absoluto a la realidad física limitada y temporal en la que se pueden obtener comprensiones y tener experiencias, una vez que esa conciencia ha sido emanada, ese proceso no termina hasta cuando esa conciencia llena de sabiduría es inhalada nuevamente al interior del único ser y se disuelve la individualidad de ese ser nuevamente en el gran océano universal de la conciencia. Entonces, en el intermedio, nosotros vivimos en un entramado cuántico. Un entramado cuántico es que hay todo tipo de reinos: reino vegetal, reino mineral, reino animal, reino humano, reino de maestros ascendidos, reino de las divinidades, ¿sí? Hay una interacción entre seres que tienen diferentes niveles de conciencia. Hay unos en primero, otros en segundo, otros en tercero, etcétera. Y es la interacción entre toda esa diversidad la que produce las experiencias que van transformando un alma joven en un alma madura y que van permitiéndolo ir acumulando comprensión y sabiduría que se le entrega a nuestro espíritu en las experiencias que tienen lugar después de la muerte. Bien, pues vamos a continuar con Alex desde España. Ahora que hay sobrepoblación, todas esas vidas, ¿de qué reencarnaciones salen? Sobrepoblación. Nosotros no estamos para nada sobrepoblados. El planeta Tierra tiene asignadas 20.000 millones de almas para estar experimentando en la Tierra. Y no todas están experimentando simultáneamente. De hecho,
somos como unos 7.500 a 8.000 millones de seres humanos los que estamos encarnados en este momento. O sea, 8.000 millones de almas, digamos, para redondear. Pero hay también aproximadamente unos 3.500 millones de almas, de esas 20.000 asignadas al planeta Tierra, que se encuentran en el astral, en procesos que tienen que ver con el astral. O sea, están en procesos de encontrar comprensiones sobre ellos mismos. Muchos están, no tomaron el vórtice ascendente en los 9 días después de la muerte y se encuentran en un estado, llamémoslo como una especie de limbo, en el que viven en una copia, en el astral bajo hay una copia exacta del plano físico. Entonces ellos están ahí, muchos ni siquiera se dan cuenta que se murieron o que están muertos. Como la película El Sexto Sentido. En fin, hay una interacción, digamos que hay muchísima gente que está en ese astral. El astral tiene 7 niveles y hay gente o en almas en diferentes procesos en cada uno de esos 7 niveles. Y simultáneamente hay otra cantidad de gente que está entre vidas, que está en procesos de examen de la vida que vivieron, de extraer las comprensiones que encontraron y de programar en compañía del Maestro Ascendido la vida que viene a continuación, la vida que se va a vivir a continuación. De manera que pueden haber simultáneamente aproximadamente unos 12.000 almas en experiencia y las otras simplemente están esperando el momento que les corresponde para regresar a experimentar en la Tierra, para buscar las comprensiones que viene a buscar. Esa experimentación en la Tierra tiene que sucederse o solo puede bajar a encarnar en el momento en que los astros tienen la posición adecuada, los astros tienen la posición adecuada para permitir que esa conciencia pueda bajar y encarnar sobre la Tierra. Se dice que nosotros encarnamos en el signo en el que morimos. O sea que hay que esperar a que el signo en el que morimos, los planetas que estaban dispuestos en el momento de nuestra muerte, vuelvan a adoptar la misma posición para permitirnos a nosotros reencarnar nuevamente. Bien, pues vamos a continuar. Y dice, desde España, ¿es normal reencarnarse en la misma familia? ¿Las fechas de nacimiento pueden dar pistas? Las probabilidades de que uno encarne en la misma familia son realmente muy pocas, porque si eso fuera así, entonces limitaría el proceso de reencarnación de una manera extraordinaria. O sea, él mismo está poniendo la respuesta en su pregunta. Resulta que nosotros podemos reencarnar con personas con las que hemos tenido experiencias de aprendizaje en una vida, en esta vida, porque de alguna manera cometimos errores profundos y que hicieron que el resultado de comprensión que se supone que deberíamos haber encontrado nunca sucedió. Entonces, de alguna manera, nos comprometemos el uno con el otro a encontrarnos en una siguiente vida, pero en otra experiencia, en otra familia, en otro lugar, en otra situación, con aprendizajes similares para encontrar las comprensiones que en la vida pasada no pudimos encontrar. Pero que nos digan que es que solamente podemos encarnar en la misma línea genética es un contrasentido, porque eso limitaría la diversidad de experiencias que nosotros podemos tener y le quitaría sentido a la reencarnación. Yo diría que hay pocas probabilidades de que reencarnemos en nuestra propia línea genética, porque el universo necesita que tú cambies de raza, cambies de cuerpo, cambies de familia, cambies de relaciones, cambies de sistemas de creencias, cambies de lugar de nacimiento, cambies de recursos. Las 4 correspondencias de aprendizaje no pueden ser las mismas, porque si no, eso desdibujaría por completo el principio de orden que la reencarnación busca darle a la evolución de la conciencia.
Bien, pues vamos a continuar con Rosy desde España. ¿En algún momento dejas de reencarnarte? Por supuesto. El proceso evolutivo de la conciencia, como dije en la conferencia que dicté hace un momento, es siempre ascendente. Y nuestro espíritu, que es, vamos a imaginar que es una esfera que se va llenando de energía vital, que se va llenando de información. La información se sostiene sobre energía y que se va llenando de capacidad de manifestación o de voluntad, de poder, de intención. Esa esfera se va llenando poco a poco, ¿sí? Y hay un momento en que ya no tenemos nada más que aprender como seres humanos. Ya aprendimos las lecciones fundamentales, ya somos tolerantes, flexibles, respetuosos, amorosos. Entonces, ya no tenemos que aprender nada más como en el plano humano. En ese momento, nuestro aprendizaje como seres humanos termina y nos convertimos en maestros ascendidos, en seres de luz. Ahí comienza otro proceso de evolución de nuestra conciencia, distinto al que hemos tenido como el que tenemos como seres humanos. Entonces nosotros vamos viviendo etapas, como cuando un gusano llega un momento en que se convierte en una crisálida y luego se transforma en una mariposa. El ser humano, la vida nos está mostrando la cantidad de transformaciones que existen a nuestro alrededor, nos va mostrando también cómo los seres humanos vamos cambiando de estado de ser, vamos elevando nuestro nivel de conciencia y llega un momento en que el nivel en el que nos encontramos ya no tiene nada más que ofrecernos. En ese momento, la cadena de reencarnaciones, que significa tomar un cuerpo físico limitado y perder la continuidad de conciencia con la vida pasada. No tenemos online la vida pasada, o sea que perdemos la continuidad de conciencia con la vida pasada. Mientras nosotros necesitemos ese proceso, vamos a estar encarnando sobre la Tierra. Pero hay un momento en que nos liberamos de las limitaciones físicas, aprendemos a hacer viajes astrales, dominamos los sueños lúcidos y podemos entrar y salir del eje vertical de la realidad. En ese momento nos estamos acercando a las últimas 7 reencarnaciones que vivimos como seres humanos. Al terminar esas últimas 7 reencarnaciones, dejamos de ser seres humanos, pero adquirimos la capacidad de ser inmortales. Ahora podemos entrar y salir de la materia libremente. No tenemos que nacer y morir para entrar y salir de la materia. Podemos armar un cuerpo físico y habitar, y nuestra conciencia puede habitar un cuerpo físico, si es que necesitamos de alguna manera relacionarnos con las personas que están todavía encarnadas e interactuar con ellas en el plano físico tridimensional. Igual podemos hacerlo en la dimensión en la mente a través de los sueños o a través de los viajes astrales o a través de los sueños lúcidos. De manera que sí, hay un momento en que la reencarnación termina. Bueno, pues vamos a continuar con Félix. Dice, cuando muera puedo elegir no volver a encarnar y quedarme en el plano espiritual, no encarnar más en el plano físico. No, eso no se puede. O sea, lo puedes hacer cuando ya, como decía en la respuesta anterior, sería como si el universo le permitiera a un niño de tercero elemental tomar la decisión de no seguir estudiando nunca más. Eso no es posible. O sea, el niño tiene que crecer y convertirse en un adulto que sea capaz de tomar decisiones de adulto y que sea capaz de producir la evolución de su conciencia. De manera que nosotros, una vez que hemos decidido encarnar para cambiar cualitativamente y para entender el orden y el amor en la realidad, pues definitivamente no nos podemos salir. O sea, podemos perder el curso suicidándonos en un momento determinado. Esa sí es una decisión que podemos tomar en una vida, pero esa decisión no impide que nosotros tengamos obligatoriamente que reencarnar otra vez, hasta cuando
nos transformemos de un animal instintivo e ignorante en un maestro ascendido. Bueno, pues vamos a continuar. En esta ocasión nos vamos a Judith, a California. ¿Cómo recordar mis vidas pasadas y cómo saber cuántas llevo? Si fuera para nosotros permitido recordar las vidas pasadas, crearíamos un serio problema. ¿Por qué? Porque traeríamos a nuestra mente, volveríamos online todas las falsas creencias, las supersticiones, las mentiras, las falsas conductas, los vicios, los apegos, la animalidad, la reactividad que teníamos en esa vida pasada que queremos recordar. En realidad, entrar a una vida pasada es revivir las experiencias que vivimos en esa vida. Si te están clavando un cuchillo en esa vida, tú lo experimentas nuevamente en esta. No es una reimaginación, es revivir la vida pasada. En ese proceso de revivir una vida pasada, obviamente toda la información que teníamos en esa vida pasada llega a nuestra mente, creándonos serios conflictos con el sistema de creencias y con la personalidad que tenemos en este momento, que es completamente distinta a la que usamos en esa reencarnación. Entonces, por eso es que el universo no permite o no es fácil de ninguna manera que un ser humano se encuentre con sus vidas pasadas. Hay momentos en que eso sucede, que los maestros permiten que una persona haga contacto con una vida pasada. Y hay un momento cuando una persona pasa de tercero a cuarto nivel de conciencia y llega a los niveles superiores de cuarto nivel de conciencia, la cadena de reencarnaciones se destapa completamente. ¿Por qué se puede destapar? Porque en ese momento la persona es neutra, es tolerante, es flexible, es respetuosa y sabe que los errores que cometió en otras vidas son las que le permitieron a él encontrar las comprensiones que en este momento le permiten ser quien es. Entonces no va a haber nada que lo traumatice, porque entre más atrás nosotros podamos observar en nuestra cadena de reencarnaciones, más intolerantes, inflexibles, arrogantes, soberbios, asesinos, etcétera, éramos. Entonces, las conductas que nosotros podemos ver de esas vidas, pues en realidad, ¿para qué las queremos ver en este momento de nuestra vida? Lo que nosotros necesitamos hacer es ponerle atención a las materias que nosotros estamos viendo ahora. ¿Sí? Es las materias que estamos viendo ahora. Porque la información que extrajimos de comprensión y de sabiduría de esas otras vidas anteriores, la tenemos en este momento implantada en nuestra mente. Gracias a ella es que podemos tomar decisiones cada vez más armoniosas y encontrar rápidamente la felicidad que necesitamos. Entonces, pues es realmente, y digamos que no es conveniente entrar en procesos de regresión, como no sea que tú quieras verificar la existencia de la reencarnación. O normalmente también se producen lo que se llaman los déjà vu. Un déjà vu es un momento que tú llegas a un lugar en el que viviste y en ese momento el universo permite que el recuerdo de esa vida pasada, no toda la información, pero un flash que te permite verte a ti en un momento determinado, en ese lugar, en otra época, en otro tiempo, en otra circunstancia. Eso yo creo que es una cosa que nos ha sucedido a todos. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas, es el momento de recordarles a todos que si quieren ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo pueden hacer de un modo muy sencillo, con pequeños gestos, como por ejemplo, dejando un me gusta debajo de este vídeo o un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones estaréis, por un lado, colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo haciendo que esta información y este contenido llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con esta ronda de preguntas que nos están llegando desde países de todo el mundo.
Bien, pues nos dice Margarita desde España. Antes de reencarnar, de la reencarnación, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿O se reencarna inmediatamente después de la muerte? No, no se reencarna inmediatamente. Eso lo expliqué ya en la conferencia, porque uno tiene que, o sea, hay que extraer de la vida que se acaba de vivir, la vida que acaba de terminar, las lecciones que esa vida tiene para nosotros, las comprensiones que esa vida tiene para nosotros. Y esa es la única manera de que suceda, es a través del examen de esa vida. O sea, hay que vivir la vida. Entonces, entre vidas, nosotros volvemos a vivirla, a revivir la vida con 9 veces la capacidad de comprensión que teníamos cuando estábamos encarnados, porque está actuando nuestro consciente más nuestro inconsciente. Entonces, podemos volver a ver las vidas las experiencias que tuvimos. Primero, desde el punto de vista de las emociones que experimentamos, la lujuria que experimentamos, los errores que cometimos por apegos, o sea, todo lo que tiene que ver con sensualidad, animalidad, etcétera, o sea, todo lo que tiene que ver con los deseos y el cuerpo emocional y nuestro cuerpo emocional. Lo examinamos, vemos las consecuencias que cada una de las decisiones que tomamos en ese momento que estábamos experimentando lo que estábamos experimentando, produjeron en nuestra vida y en las vidas de las personas que estaban alrededor nuestro en ese momento. Ese es el objetivo de la toma de comprensión y ese es el objetivo de ver qué es lo que está pasando a nivel emocional. Después de que eso sucede, las emociones que experimentamos después de revivirlas y analizarlas y ver las consecuencias que tuvieron, le vamos entregando las comprensiones resultado de la emocionalidad y de la animalidad y de la reactividad y del egoísmo a nuestro cuerpo mental, y nuestro cuerpo emocional se desocupa y queda libre, listo para recibir nueva información en la siguiente reencarnación. Igual sucede con el cuerpo mental. O sea, necesitamos tener un proceso de evaluación y de revivir la vida que vivimos, pero desde el punto de vista de la mente. O sea, ¿cuáles fueron el tipo de pensamientos que nos indujo a encontrar una comprensión o a cometer un error? Encontrar cuál fue la reflexión que nos hizo llegar a encontrar una verdad. Y vamos a ir repasando nuestra vida nuevamente con 9 veces la capacidad de comprensión y de percepción, y vamos a ir encontrando esos puntos y esos digamos, fogonazos en nuestra vida, y los vamos poniendo en orden y los vamos convirtiendo en una comprensión lógica, coherente, que en un momento determinado le entregamos a nuestro espíritu. Al final de ese proceso le entregamos esas comprensiones a nuestro espíritu y nuestro cuerpo mental se desocupa y queda listo para recibir nueva información, nuevas falsas creencias, nuevas verdades, nuevas creencias verdaderas y creencias falsas, la mezcla de las dos, cultura, historia, listos para volver a aprender a sumar, a restar, a hablar, a caminar, etcétera, etcétera. De manera que nosotros reencarnamos con ese propósito, con el propósito de llenar nuestra mente de comprensiones y de sabiduría. Y llenamos nuestra mente de comprensiones y de sabiduría durante la vida, y después de la muerte le entregamos esas comprensiones a nuestro espíritu, y luego nos vamos a reunir con nuestro guía a escoger las materias que vamos a ver en el siguiente semestre. De manera que hay mucho tiempo que nosotros pasamos viviendo esos procesos. Esos procesos a cada persona le puede tomar el tiempo que la persona necesite. De manera que no es que haya un tiempo limitado para que eso suceda o que sean procesos que terminen instantáneamente. Bien, pues vamos a continuar con Stevens. Dice, ¿los espíritus o los guías o los espíritus guías cambian según cada reencarnación o se mantienen los mismos? Se mantienen los mismos. O sea,
el mismo, porque no es que son los mismos, es el mismo, es un espíritu guía que tenemos. Ese espíritu guía es como el decano académico en la universidad. Ese espíritu guía se mantiene a lo largo de los 39.000 años que nosotros vamos a estar viviendo reencarnaciones y experiencias de comprensión sobre la Tierra. Él es el que de alguna manera tiene el récord de lo que hemos hecho y al mismo tiempo sabe qué es lo que nos hace falta por ver y qué materias hemos dejado ver que son muy importantes y que necesitamos ver. Digamos que en términos generales es exactamente el mismo maestro ascendido. Tampoco sería problema para el universo que en un momento determinado nos cambiaran de maestro ascendido y nos tocara un nuevo maestro ascendido, porque tendría toda la información disponible para él, de manera que podría guiarnos de la mejor manera, porque tiene todos los récords, tiene los registros akáshicos a su disposición para poder saber en qué punto de nuestro proceso evolutivo estamos y qué nos falta por experimentar, por comprender. Bien, pues vamos a continuar con Silvana desde Chile y esta será la última pregunta. Dice, ¿por qué necesitamos perfeccionarnos a través de la reencarnación si ya somos perfectos? En realidad, el karma no existe y la reencarnación creo que tampoco. Pues ojalá fuéramos perfectos, porque si fuéramos perfectos, este planeta sería un paraíso, sería un lugar donde todos los seres humanos nos estaríamos relacionando a través del amor y lo único que estaríamos manifestando serían creaciones que tuvieran que ver con el orden. Desafortunadamente, lo que vemos a nuestro alrededor es una extraordinaria cantidad de ignorancia. El 70% del planeta Tierra es víctima. El nivel de conciencia de las personas que están en el planeta Tierra es muy bajo. El universo tiene 7 niveles de conciencia y en el planeta Tierra el nivel predominante es tercero. El 70% del planeta Tierra vive en culpa, en sufrimiento, en escasez, en conflicto, en odio, en deseos de venganza, en estados de no ser, en vergüenza, en culpa, en apatía, en tristeza, en miedo, en orgullo, en soberbia, en rabia, en deseo, en codicia, en envidia. No podríamos decir que son estados perfectos, porque impiden la aparición de la felicidad. De manera que la afirmación que hace la niña de Chile se cae de su peso, que no puede ser verdadera, porque ninguno de los seres humanos que están encarnados sobre la Tierra, en el planeta Tierra, es perfecto. En este momento hay algunos, ya no tenemos en el planeta seres de primer nivel de conciencia, son excepciones que confirman la regla. En un momento determinado, un asesino serial o algo así por el estilo, que se come los vecinos y los guarda y los pica y los guarda en la nevera de su apartamento. Pero eso es una excepción. Hay un 10% de personas del segundo nivel de conciencia y la mayoría de la población del planeta está en tercero. Hay algunos pocos que están en cuarto nivel de conciencia y aproximadamente 6 o 7 personas en quinto nivel de conciencia, uno por cada 1.000 millones de habitantes. De manera que decir que es que ya somos perfectos, pues no sé qué tipo de concepto de la perfección tenga la niña que preguntó en Chile, pero la perfección del amor, la perfección de la belleza, de la bondad, de la abundancia, de la compañía, de la salud, no está manifestada todavía sobre la Tierra y el ser humano reencarna precisamente para poder acumular las comprensiones que le van a permitir irse perfeccionando y transformar, como he dicho a lo largo de todas las preguntas y de toda la conferencia, un animal instintivo, arrogante, ignorante, pasional, reactivo, promiscuo, en un maestro ascendido, en un ser de luz, en un inmortal, en un creador de realidades perfectas. Ahí nos vamos aproximando cada vez más a la perfección. Pero aún, como maestros ascendidos,
todavía no hemos llegado a la perfección, porque a la perfección llegamos cuando regresamos nuevamente al absoluto que se encuentra en perfección, del que fuimos emanados con el objeto de encontrar cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la realidad. Cuando se está en la perfección, es como un pez que está sumergido en el agua. No sabe que está sumergido en el agua. Si uno le pregunta a un pez y un pez le pregunta al otro cómo está la temperatura del agua, va a decir de qué agua estás hablando, porque no tiene ni idea que está sumergido en el agua. La reencarnación es la que permite la toma de conciencia y la comprensión de todo lo que significa la verdad, la belleza, la abundancia y la perfección en el universo. Y con eso me da muchas gracias. Les doy muchas gracias a todos por las preguntas, a Mindalia por la oportunidad de dirigirme a hablar sobre los temas que hemos tocado hoy, y a todos los que hicieron las preguntas, que espero les hayan quedado satisfechas. Mis más profundos agradecimientos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por todo lo que has compartido y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina, España. Gracias, gracias por vuestra importante participación. Esta información la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy nuestro invitado, y también para ayudarnos con su difusión dándole a un me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. ¿Algo más para despedirte, Fernando? Tal vez lo único que me gustaría decirles a todos es que tienen que permanezcan en el tiempo presente, que no permiten que su mente se vaya al pasado ni al futuro, sino cuando van a agradecer el pasado o a planear el futuro. El único tiempo en el que podemos actuar es el presente. Actúen en el presente y no van a tener grandes problemas, sino grandes oportunidades y grandes aprendizajes. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo y encantada de que hayas estado aquí con nosotros, Mindalia. Hasta la próxima. Y a vosotros, pues también hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Y nada, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. Gracias.